en el libro de San Juan, si vos me acompañás. Hoy Dios nos quiere seguir hablando, amén. Vamos a abrir en el libro de San Juan, en el capítulo 4, hay una historia de una mujer que a mí me impacta mucho. Y hoy vamos a ir viendo algunos puntos de esta historia, y sé que Dios nos va a enseñar algo, Dios nos va a hablar, Dios nos va a responder quizás algunas preguntas que le estás haciendo al Señor. Es la historia de la mujer samaritana. La mayoría lo conocen, ¿verdad? ¿Amén? ¿Están? ¿Sí? Y vamos a leer un poquito la historia porque a veces decimos, la mayoría lo conocemos o todos los conocemos, y siempre hay gente que no conoce. A ver, levante la mano quien no conoce la historia de la mujer samaritana. Levante la mano, levanten, sin miedo, vamos. Ah, ¿viste? Varios. Vamos a leerla la historia. Dice que Jesús, versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y que le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pedís a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que yo no tenga sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y vení acá. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y vení acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tenés marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tenés no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén y en el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La historia sigue un poquito más, y después lo vamos a ver, porque es más larga. Pero vamos a ver acá qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Lo primero que vemos es a Jesús. A Jesús que en un momento dice que le era necesario pasar por Samaria. Jesús sabía y conocía que había una mujer con necesidad. Yo no sé en esta noche, y lo que Dios me manda a hablarte son varios puntos, pero una de las cosas con la que quiero empezar es con la rutina que nosotros tenemos.
Porque nosotros cada día vivimos en una rutina. Esta mujer samaritana tenía una rutina. Esta mujer samaritana dice, y lo hemos leído ahí, que ella iba todos los días a sacar agua de ese pozo. Y dice la escritura que recién leímos que iba a la hora sexta. La hora sexta son las 12 del mediodía. En los días de verano, en pleno desierto, como era en esa época, se imaginan lo que serían las 12 del mediodía en medio del desierto, ¿verdad? Terrible. Esta mujer iba todos los días a sacar agua de ese pozo. A esa hora. Un horario muy particular. Un horario en que las mujeres judías no salían, porque les era deshonroso en esa época. Nosotros ahora, en el 2018, vemos que se ponen, yo digo, como la milanesa a fritar. Hay mujeres que se ponen como la milanesa, de un lado y del otro, se dan vuelta, se fritan en el sol. En esa época era deshonroso que la mujer estuviera quemada, tostada. Entonces las mujeres no salían, menos a esa hora. No salían a esa hora. Esta mujer salía a las 12 del mediodía porque era un horario donde no se cruzaba con nadie. Jesús sabía que había una mujer que tenía una rutina, como vos, como yo. Nosotros tenemos una rutina, ¿o no? ¿Sí? ¿Todos tienen una rutina? Sí. Y acá cuenta la historia que ella iba a sacar agua de ese pozo, iba una vez y otra vez y otra vez. Y supongo que sacaría varias, no eran baldes en esa época. Sacaría bastante. ¿Por qué? Porque para tomar, para lavar su ropa, no sé qué haría con el agua, para cocinar. Ella iba a las 12 del mediodía porque era una mujer con una cierta rutina que no quería cruzarse con las demás mujeres judías. Podemos entender acá, y una de las cosas que Dios a mí me habló en esto, iglesia, es que cuando Jesús llega y le dice a sus discípulos, ustedes vayan a comprar de comer, y llega al pozo, dice que Jesús se sentía cansado y se sentó a esperarla a ella, porque Jesús lo sabe todo. Jesús se sentó a esperarla. Jesús quería tener una conversación con esta mujer, de hecho tuvo una conversación. Jesús quiere tener una conversación con vos y conmigo, en medio de tu rutina. ¿Sí? Es lo primero que Dios me habló. Él viene e irrumpe nuestra vida, como lo hizo con la mujer samaritana. En algún momento de tu rutina, en algún momento del día, sentimos esa necesidad de Dios. Pero a lo mejor seguimos con la rutina que tenemos. Y en este pasaje vemos cómo Jesús fue al encuentro, provocó, irrumpió, provocó el encuentro, provocó la conversación. Lo primero que quiero decirte es que Jesús quiere provocar una conversación con vos y conmigo. En medio de tu rutina, Él quiere provocar una conversación. Dios irrumpe nuestra rutina, nuestra vida, para conversar. Jesús quiere conversar con nosotros. Y esta mujer estaba sorprendida porque ella decía, pero ¿por qué me hablas? Si vos sos judío y yo soy samaritana y nosotros entre judíos y samaritanos no nos hablamos. Los judíos no le hablaban a los samaritanos. ¿Pero por qué me hablas? Jesús siempre va a provocar en medio de nuestra rutina una conversación.
Jesús siempre va a venir en el momento ese que vos estás apurado y que tenés 1000 cosas en la cabeza y que, por un lado, la rutina es buena porque nos genera menos esfuerzo, ¿verdad? Pero Jesús viene a querer cambiar, a irrumpir, como hizo con esta mujer. Él se sentó y lo primero que hizo fue conversar con ella, provocar esa... ella venía y sacaba agua y se volvía y ya tenía todo programado, como vos, como yo, algunos más, otros menos. No te voy a hacer levantar la mano. Algunos somos más inquietos que otros. Algunos somos más rutinarios que otros. Hay personas que son muy rutinarias. Siempre van por el mismo camino, siempre hacen lo mismo, siempre... Y hay otras que van cambiando, pero en general todos tenemos una rutina. Todo ser humano tiene una rutina. Y no es malo tener una rutina. Pero Jesús, cuando viene a irrumpir en nuestra rutina, lo primero que trajo en ella, mirá, vamos a seguir un poquito más. Y lo que Dios me hablaba es que lo primero que trajo en esta mujer es libertad. Libertad. En Juan 8:32, la palabra dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. La palabra conocer en griego significa revelación, entenderlo por completo. Cuando vos y yo entendemos quién es Jesús, qué vino a hacer Jesús por nosotros, quiénes somos nosotros, para qué estamos nosotros, nuestra vida cambia. Jesús, cuando viene a irrumpir nuestra rutina, quiere traer libertad. Libertad. Muchas veces nosotros, en medio de los días que pasamos y de las rutinas, trabajando, estudiando, los que se quedan en casa, los que salen, cada uno hace diferentes cosas. Muchas veces no vivimos en la libertad que ya fue pagada para nosotros. Y recién antes de levantar las ofrendas, cuando compartíamos la palabra, decíamos que en medio de esta situación no tenemos que tener temor. Tenemos que aprender a confiar en Dios, aprender a descansar, a vivir en esa libertad que Cristo ya pagó por nuestra vida. Jesús vino a traer libertad a esta mujer, una mujer que, como hemos leído y cuenta la historia, cuenta la Escritura, era una mujer que seguramente anímicamente muy bien no estaría, porque era una mujer que dice que había tenido 5 maridos y con el que estaba ahora tampoco era el marido, o sea, muy bien no le había ido. En esa época era distinto a lo que es ahora. La mujer estaba en un nivel diferente. Ahora tampoco estamos, en el mundo no está la cosa como corresponde, ¿sí? Pero en ese tiempo, cuando la mujer hacía algo que quizás al hombre no le parecía, ellos podían hacerle carta de divorcio a la mujer. ¿Está bien, pastor, lo que estoy diciendo? Entonces vemos que era una mujer que había sido rechazada ya ¿cuántas veces? Una mujer que no sé si tendría amigas, porque iba y venía sola en un horario en el que ninguna otra mujer iba. Seguramente la juzgaban, era señalada, era criticada. Seguramente una mujer que había sufrido, padecido determinadas situaciones, no habla de hijos, a lo mejor los tenía, porque si tenía, tuvo tantos maridos. De hecho, después al final, les voy a leer algo que
que encontré que es muy interesante sobre esta mujer. Una mujer que quizás sentía que su vida era un fracaso. Jesús vino a traer libertad. Jesús viene a traer libertad a nuestra vida cuando nosotros entendemos la verdad. Recién hemos leído, conocerán la verdad y la verdad nos va a hacer libre. Y en Juan 14:6 dice que la verdad, ¿quién es? Jesús es la verdad. Cuando ella se encuentra con la verdad, cuando ella se encuentra con Jesús, algo sucede en su vida. Jesús viene y en una simple conversación cambia el destino de esta mujer. Una mujer rechazada, una mujer quizás amargada, una mujer señalada, juzgada, condenada por todo un pueblo que se escondía de los demás, avergonzada quizás por su vida, quizás con una angustia, con una decepción, porque supongo que ella habrá soñado tener o tener una familia, un buen esposo y su casa, y sin embargo, nada de esto tenía. Y Jesús vino, irrumpió en su rutina y trajo libertad a esta mujer. Quizás ella, como nos puede pasar a nosotros, cargaba con pesos, con heridas, y Jesús vino a traer libertad. Quizás en esta noche muchos de los que están acá en esta casa necesiten esa libertad. Jesús viene y quiere conversar porque quiere traer libertad a nuestra vida. Y cuando leemos en Juan 8:36, no sé si estás poniendo porque yo no miro. Dice que si el Hijo, Jesús, nos liberta, seremos verdaderamente libres. Jesús quiere que en medio de nuestra rutina caminemos en libertad, sin ataduras, sin prejuicios. Esta mujer tenía prejuicios, esta mujer tenía ataduras. Jesús quiere que vos y yo caminemos en libertad. Otra de las cosas que el Señor me mostraba era que lo primero, cambia nuestra rutina. Segundo, trae libertad. Tercero, redime nuestro pasado. Acompáñame al versículo 10. Mirá. Dice, del 10, y vamos a leer un poquito más, hasta el 14, por ahí. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, vos le pedirías y él te daría agua viva. Y dice que la mujer iba a sacar del pozo y le dice, pero vos cómo vas a sacar agua del pozo si el pozo es hondo, no tenés nada para sacar. Y Jesús le dice, cualquiera que beba de esta agua, ella iba todos los días, iglesia, a buscar agua a un pozo. ¿Y sabés qué me hablaba el Señor? Él redime nuestro pasado. ¿Por qué? ¿Cuál es tu pozo? Porque en medio de tu rutina vos vas a buscar todos los días agua a tu pozo. Tu pozo puede ser tu trabajo, tu profesión, tu pozo puede ser tu familia, donde vos encontrás y buscás y querés llenarte y querés beber, querés llenarte, a veces aún hasta con el ministerio. Dios me hablaba de eso, del trabajo, en medio de la rutina, tratamos de y vamos a tomar el agua de diferentes pozos. Y Jesús le habla a ella y le dice,
que Él tiene otra cosa. Jesús le habla de un agua viva. No sé si podés identificar cuál es tu pozo o cuáles son tus pozos. En esta noche quizás Jesús te está diciendo, yo no quiero que vayas a beber más de esa agua, de ese pozo. Porque en medio de la rutina muchas veces llenás tu vida con el trabajo, con la profesión que tenés, con las amistades, con el estudio, tantas cosas que nos sacian. Y vamos a buscar el agua en el lugar equivocado. Porque esa agua, a pesar de que el agua que iba a buscar la samaritana era agua potable, porque era agua de pozo, pero era agua estancada. Y cuando Jesús le habla, le dice, si vos supieras quién soy yo y lo que te puedo dar, Jesús le habla de un agua que está viva, de un manantial, de un agua que fluye. El agua viva no es un agua de pozo quieta, estancada. Quizás hoy vos te sentís así. Quizás algunos se sienten esta noche estancado. Quizás te sentís seco. Quizás te sentís quieto. Quizás andás de un lado al otro, no estás quieto, pero en tu interior no te sentís saciado. Y Jesús dice, si no te sentís saciado, es porque estás tomando el agua equivocada. Hay un agua viva. Jesús le vino a hablar a ella cuando le hablaba y le siguió hablando, y si seguimos ahí, ya lo hablamos recién, lo de los maridos. Jesús le empezó a sacar los trapitos que ella tenía, como hace Dios con nosotros cuando conversa. Jesús quiere venir y quiere decirte, a ver, deja de entretenerte o distraerte tanto y andar de acá para allá con esto, con aquello, con lo otro, pensando que cuanto más cosas haces, mejor vas a estar. Y Jesús la llevó al pasado, porque 4 maridos, y le hablaba de su vida. Porque el Señor quiere redimir nuestro pasado. No quiere que nuestro pasado sea un peso que cargamos. Porque Jesús quiere venir a nuestra rutina, y lo primero que dijimos, que quiere cambiarla, quiere traer libertad. Y quiere, en medio de esa libertad, también redimirnos de nuestro pasado, de aquellas cosas que cargamos, quizás tu carácter, quizás tu falta de saciedad, te sentís insatisfecho, insatisfecha, porque todas las cosas que podamos hacer no nos van a saciar. Hay una única fuente que sacia, una. Y Jesús quiere venir a irrumpir en nuestra rutina. ¿Para qué? Para que cada día nosotros podamos beber, llenarnos. A mí cuando me hablan de agua viva, lo que me viene también es un fluir, un manantial, el agua que corre. Iglesia, ¿sabés qué hace? Se lleva la basura, ¿sí? Lo que está estancado no, pero cuando el agua empieza a correr, si vos ves en algún lugar donde el río corre, cuando se inunda alguna calle, ni que hablar. Por mi casa, cuando llueve mucho, vemos que pasa de todo por ahí. El agua, cuando se mueve, arrastra todo lo que no es de bendición. Necesitamos tener esa conversación. Necesitamos meter a Jesús en medio de nuestra rutina cada día. Conocer la verdad de su palabra. Permitirle a Él que nos mire, que nos hable. Permitirle a Él que nos llene, que nos sacie y que se lleve todo lo que está en nosotros estancado, lo que no nos permite crecer, lo que no nos permite avanzar.
lo que no nos permite en este tiempo cumplir ese propósito. Y ahora, acá hay algo más que Dios me habló sobre el propósito. Una mujer que vivía seguramente encerrada en su casa y que estaba esperando que sea la hora para ir rápido a buscar esa agua y venir y meterse en la casa de nuevo para hacer las cosas, para asearse, para tomar, para limpiar. No sé cuántas cosas haría con esa agua. Y de golpe, un día, en medio de su rutina, Jesús irrumpe, estaba sentado esperándola. Y quiero decirte en esta noche, iglesia, que todos los días Jesús está sentado esperándote. Todos los días. Porque Jesús me hablaba de la rutina que ella tenía. Ella dice, todos los días iba a buscar agua. Todos los días Jesús está sentado esperándote, esperándome. ¿Qué hacemos? ¿Somos indiferentes y seguimos haciendo nuestras cosas y vamos y sacamos agua del pozo del trabajo, del pozo de la tele, del pozo de acá, del pozo de allá, del pozo del otro lado? Y vivimos esclavos, siendo que somos libres. Y Jesús trajo esa libertad a esta mujer. Y de golpe ella sintió la libertad de poder hablar con un judío. Ella comenzó a hablar. Ella, como samaritana, la criaron de esa manera. Encima, con todo lo que le había pasado, era una mujer que supongo que iba así. No miraba a nadie, no hablaba con nadie, y nadie le hablaría a ella. Rechazada, quizás abandonada por sus esposos. No lo sabemos porque la Escritura no lo dice, pero podemos entender qué pasaba con ella. Y Jesús vino, y cuando le habló, le dijo, verdad estás diciendo. Cuando vos confesás, Jesús te redime. Amén. Ella confesó, por eso Jesús le dijo, verdad estás diciendo, claro. 4 maridos tuviste y el que tenés ahora tampoco es tu marido. Verdad hablás. Tenemos que hablar verdad con Dios. Tenemos que decirle a Dios todo lo que hay adentro de nuestro corazón. Permitirle que Él entre, que su agua, su espíritu, su palabra nos lave, iglesia. Necesitamos ser lavados porque necesitamos ser libres. Cuando ella confesó, Jesús redimió su pasado. Esa samaritana que llegó ese día ya no era la misma. En una simple conversación, Jesús cambió toda una vida. Y vamos a seguir viendo algunos puntos más de esta historia. Cuando Jesús viene a nuestra vida, cuando irrumpe nuestra vida, cambia nuestra rutina, nos trae libertad. Dijimos que redime nuestro pasado. Punto 4. Potencia nuestro destino, trayendo propósito a nuestra vida. Después que Jesús la redimió, cuando le dijo en el versículo 19, ¿verdad has dicho? Confesaste, reconociste que tenés necesidad. A veces creemos que está todo bien y en realidad está todo mal. ¿Qué estás diciendo, pastora? Sí. Porque la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece perfecto, pero su fin es camino de muerte. Pero pastora, es necesario conversar con Jesús, permitirle a Jesús que entre en nuestra rutina.
No creer que porque hacemos muchas cosas, aún te puede pasar. Y mientras yo preparaba esto, recordé una película que miramos en estos días con el pastor sobre el arrebatamiento. Y Jesús me recordaba esa escena, una escena muy fuerte, porque comienza, es el fin, y en una escena determinada, la protagonista, cuando ve que ella estaba con su hermanito y él fue arrebatado, y se empiezan a ver lo que va a pasar, iglesia, en un momento. No sabemos cuándo, ni el día ni la noche, no sabemos cuándo, pero escrito está que viene un día en el que la iglesia va a ser levantada, pero el que no está preparado se va a quedar. Es tiempo de ponernos en orden con Dios. Y hay una escena fuerte ahí, porque esta familia, la señora era creyente, el esposo no, la hija no, le decía, déjame de Dios, no me hables de Dios. Y la hija va en un momento, cuando llega, bueno, muy largo, no te voy a contar la película. Pero va a la iglesia donde iba la mamá. Y entra y la iglesia estaba vacía. Pero allá adelante había una persona. Y era el pastor. Era el pastor. Y fuerte. Ese hombre lloraba. Y lo que Dios me hablaba era esto. Que muchas veces, quizás, porque estás sirviendo a Dios, porque tenés ministerio, porque muchos te siguen, te pensás que estás bien. Tenemos que estar bien, en comunión con Dios. Y sí servirlo y hacer, pero cuidado. El servicio no es salvación. Yo le sirvo a Dios cuando entiendo quién es Dios. Tenemos que permitirle a Jesús que entre en nuestra rutina, que traiga libertad. Entender que hay cosas en nuestra vida que tienen que ser ordenadas. Y dice que esta mujer, el punto 4, que les dije, potencia nuestro destino trayendo un propósito a nuestra vida. Vamos al versículo 28, acompañá a mi iglesia, por favor. Versículo 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, hay un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Dice que esta mujer, primero, dejó su cántaro. Dejó su cántaro, lo que para ella significaba cada día, con sus propias fuerzas, quizás querer agradar a Dios. Ella dejó su cántaro. Y dice que fue. Ella no hablaba con nadie. Escuchen, a ver si entendemos esto, porque para mí esto fue impresionante. Escuchen, esta mujer salía a las 12 del mediodía porque no quería encontrarse con nadie, porque era el horario donde nadie iba a buscar agua, y ella iba y se volvía a su casa. Tenía esa rutina de ir y volver para que nadie la pueda juzgar ni mirar mal, o a lo mejor le decía, no te queremos ni ver. No sé qué pasaría, no lo sé. Podemos imaginarnos, pero de golpe, ella sintió que tenía un propósito. Dice que dejó ese cántaro, dejó esa costumbre que tenía de hacer esto, de hacer lo otro, de hacer aquello, y salió corriendo. ¿A dónde? Dice que fue, yo me apuro. Dice que fue, versículo 39 y terminamos. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad, fue a hablar a toda una ciudad, la que no hablaba con nadie.
de golpe Jesús vino y potenció su destino trayendo un propósito a su vida. Fue y le predicó a toda una ciudad, y toda una ciudad le pidió a Jesús que se quedara. Y dice que Jesús se quedó 2 días más y muchos creyeron por la palabra de ella. Cambió su vida. Y lo último que quiero decirte, el punto 5. No solo potencia nuestro destino trayendo un propósito a nuestra vida, sino que enfoca nuestra adoración. ¿Dónde está tu adoración? Jesús enfocó su adoración. Ella, cuando habla en el versículo 20, dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén se debe adorar, pero a ver, ¿dónde hay que adorar? Pero Jesús dijo, de golpe, es como que Jesús le dice, no importa dónde, ni la manera. Iglesia, ¿sabes qué me decía Dios? A veces tenemos muchas estructuras para adorar a Dios. Venimos a la iglesia, congregamos, pero hay mucha estructura. Dios no quiere estructura. Por eso le dijo, no importa si en Jerusalén, si acá. El Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, con una entrega genuina. Jesús, ¿sabes qué quiere de vos? Una entrega, una rendición genuina, un reconocimiento en medio de tu rutina. No, bueno, los miércoles, los sábados yo voy, Señor, levanto las manos, te adoro, pero bueno, déjame, que bueno, yo vivo, esperá, tengo que trabajar, esperá, tengo que... No, Señor, no. Verdaderos adoradores. Una vida de adoración. No es que cantes lindo, cuanto más alto levantas las manos. Una verdadera adoración. Y Jesús cambió el enfoque de su adoración. Jesús le dijo, y ella entendió que había algo diferente en él. Jesús le dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad, porque esto es necesario. Jesús dijo que es necesario que le adoremos. Ponete de pie, por favor. Y hay un escrito que en los libros de historia bíblica se encontró un escrito de una mujer que dice que se llamaba Fotina, que en griego significa la iluminada. Y ella dice que estaba contada entre los 120 que estaban en el aposento alto. Cuando el Espíritu Santo descendió, dice que la llenó del Espíritu y comenzó a hablar en nuevas lenguas. Que en Pentecostés recibió la comisión de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Dice que esta mujer viajó a África con sus hermanas y predicaron el Evangelio. La noticia llegó a Nerón y dice que los mandaron a llamar a todos. Y Nerón, que persiguió a muchos cristianos, dice que con barras de hierro durante 3 horas le pegaban a ella y a los que con ella habían ido en las manos y los encerraban en cárceles. Y ellos dice que más le pegaban y más adoraban, y más le pegaban y más adoraban. Entonces Nerón los mandó a decapitar a todos porque ya estaba loco Nerón. Decía, ¿cómo puede ser estos cristianos que no dejan de hablar? Y Fotina fue directamente a Nerón y le dijo, yo llegué acá para hablarte a vos, Nerón, para decirte que creas en Jesucristo. Dice que este hombre la quiso persuadir, hasta le cuenta la historia que la quiso persuadir con riquezas, con cosas y ella decía, no, yo vengo a predicarte de Jesucristo. Y dice que él, muy enojado, la metió en un pozo bien hondo y Fotina murió. Cuentan estos escritos que Fotina
era la samaritana que conocemos nosotros y leemos en la Biblia. Porque no daba nombre. Nosotros la conocemos como la samaritana, pero los escritos cuentan que ella cumplió el propósito que tenía de parte de Dios. Cierra los ojos, iglesia. Señor, en esta noche, gracias, papá.